Hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles hoy el primer capítulo de Crónicas. Vamos a pedirle el entendimiento a nuestro Señor, ya que en este primer capítulo nos habla solamente de la descendencia de aquel tiempo, de los primeros países que ni siquiera eran judíos. Ya en el siguiente capítulo tal vez nos hable de los pueblos de Israel y de Judá, pero por lo mientras, mis hermanos, vamos a hablar de los países y de los nombres de aquellas personas que ocuparon los primeros pueblos. Voy a comenzar, mis hermanos, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adán, Set, Enos, Kenán, Maaliel, Jered, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, los Medos, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Tagorma. Hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitim y Rodanim. Hijos de Cam, Cus y Misrait Put y Canán. Hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Ramá y Sapteca. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Misraim engendró a los luditas, amanitas, leavitas, naptujitas, patrusitas, caslujitas y caftoritas, de donde proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, a Et y al Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Jebeo, al Arquita, al Sinita, al Arbadita, al Semarita y al Jamatita. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selach, y Selach engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Noctán. Noctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmabet, Yeraj, Adoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá, Yobab, todos ellos hijos de Yoctán. Sem, Arfaxad, Selach, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Teraj, Abram, o sea, Abraham. Hijos de Abraham, Isaac e Ismael, sus descendientes son estos: el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Abdel, Misbam, Misma, Duma, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael. Hijos de Ketura, concubina de Abraham, dio a luz a Simran, Yoxán, Medán, Madian, Yisbac y Suaj. Hijos de Yoxán, Seba y Dedán. Hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Abidá y Elda. Todos ellos son hijos de Ketura. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifar, Elifaz, Reuel, Jeús, Yalam y Core. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Selfi, Gatam, Kenaz, Timá y Amalek. Hijos de Reuel, Nahas, Seraj, Saamá y Misa. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibón, Ana, Disón, Eser y Disán. Hijos de Lotán, Jori y Jomá. Hermana de Lotán fue Tibna. Hijos de Sobá, Alyan, Manahat, Ebal, Selfi y Onam. Hijos de Sibón, Ayá y Aná. Hijos de Aná, Disón. Hijos de Disón, Jamrán, Esbam, Jitram y Keram. Hijos de Eser, Bilán, Bayán y Yacán. Hijos de Disón, Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en el país de Edom antes de que hubiera reyes entre los israelitas. Bela, hijo de Beor, el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Yobab,
hijo de Serach, de Bosra. Murió Jobab, y reinó en su lugar Husam, del país de los teranitas. Murió Husán, y en su lugar reinó Abad, hijo de Bedad, que derrotó a los madianitas en los campos de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad, y reinó en su lugar Samla, de Mareca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot an Nahar. Murió Saúl, y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, y reinó en su lugar Adad. El nombre de su ciudad era Paí, y el de su mujer Meetabel, hija de Metred, hija de Mesaab. Murió Adad, y hubo gobernadores llamados jeques. En Edom, el jeque Tima, el jeque Aila, el jeque Alya, el jeque Yetet, el jeque Olibama, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenas, el jeque Temán, el jeque Mispa, el jeque Misbar, el jeque Magdiel, el jeque Hiram. Estos fueron los jeques de Edom. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, como les decía, este capítulo nos habla solamente de los primeros descendientes de la tierra, antes de que se poblaran las dos ciudades, que eran las de Jerusalén y los israelitas. Ellos vinieron mucho después. Primero fueron todos estos primeros pueblos que fueron poblados por todos estos que les nombré aquí en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos habla de todo, mis hermanos, como también hoy en la actualidad, las historias de nuestros antepasados, por ejemplo, los que fueron buenos guerreros, los que fueron buenos presidentes, de todas esas personas que se dedicaron a hacer el bien en nuestros países, y también de los gobernantes que ha habido muy malos, porque ha habido de todo, al igual que en aquel entonces lo había. Aquí solamente nos está hablando de los primeros que fueron gobernadores, que fueron reyes y que fueron jeques. Los jeques, su definición viene siendo anciano que manda, o entre los musulmanes, jefe religioso o político. Recordemos que los jefes musulmanes de hoy en la actualidad vienen siendo también de los pueblos que existieron en aquel entonces. Por eso es muy importante, mis hermanos, que le demos lectura a las Sagradas Escrituras para que así vayamos conociendo los diferentes nombres y las diferentes ciudades, por si un día ustedes van para allá, para la Tierra Santa. Hay pueblos también a los que se les invitan para que vayan a conocer, y ahí ustedes se darán cuenta de todos estos nombres que les mencioné aquí en las Sagradas Escrituras. Y pues todos estos primeros jefes, mis hermanos, vinieron siendo de muchos de los que le hicieron la guerra a Israel y Judá. Ustedes que me han estado acompañando y que han estado acompañando a mi hermana Elena, cuando les leemos los diferentes capítulos, ustedes se dan cuenta de que hemos mencionado muchos de estos pueblos, muchos de estos nombres de las personas que fueron encargadas de gobernar esas tierras que más tarde pasaron a ser muchas de ellas para los israelitas y los judíos. Y después también pues al pueblo de Israel y de Judá los destierra nuestro Señor por sus pecados. Los viene desterrando a varios de estos países por lo mismo, porque su pecado era grande. Pero muy difícil, mis hermanos, es de mencionar estos nombres de los primeros gobernantes que hubo en la tierra, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo nos menciona a uno que fue muy poderoso en la tierra, el primer hombre. Nos habla aquí en las Sagradas Escrituras. Y pues todas estas personas, mis hermanos, pareciera para nosotros que no son muy importantes, pero en realidad son muy importantes porque, como les decía, Dios también habló a todos ellos. Pero muchos de esos pueblos nunca quisieron escuchar a Dios. Los únicos que sí escucharon a nuestro Señor fueron los israelitas. El primer hombre, nuestro padre Abraham en la fe, que sí escuchó la palabra del Señor. Él que sí estuvo atento siempre a lo que el Señor le decía. En primer lugar, cuando le dijo que se fuera de esas tierras y se fuera a unas tierras desconocidas que él ni siquiera conocía, recibió las órdenes del Señor y él las acató inmediatamente. Ojalá y nosotros también un día que escucháramos la palabra del Señor, también hiciéramos caso al igual que nuestro padre Abraham. Muchos de nosotros, cuando nos venimos de nuestra tierra a otros países, obviamente, mis hermanos,
pues también que algo nos llamó la atención, ¿verdad? Algo que nos taladró la mente para que hiciéramos esa acción, para que actuáramos. Ya ven, en nuestros países pues hay mucha pobreza, y a los países a los que nosotros nos decidimos a partir, pues gracias a Dios nos ha mantenido muy bien, gracias a su misericordia. En realidad hay que ser agradecidos con Dios y no andar diciendo que son nuestras propias fuerzas las que nos ayudan, porque en realidad es Dios el que nos ha ayudado a salir adelante sin la ayuda de nadie, sino solamente con su ayuda. Él provee a las personas para que nos ayuden, pero Él es el que va moviendo todo. Así es que seamos agradecidos con nuestro Dios y los esperamos el día de mañana, mis hermanos, para el siguiente capítulo de Crónicas. Que Dios les bendiga, que tenga un feliz día.